Mauricio Irastorza Campos, de Autodesk, nos presenta su conferencia Autodesk Construction Cloud, Gerencia de Obra y Control de Presupuestos, en la que nos cuenta cómo Autodesk Construction Cloud permite ejecutar tareas en las distintas áreas de la construcción para gestionar, administrar, documentar y tener la trazabilidad requerida en cualquier obra de edificación. Bienvenido, ingeniero, al Congreso CPIC. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están por ahí? Nada más confirmando si me escuchan ya. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es precisamente una de estas plataformas para el tema de gerencia de obra y control de presupuestos. Entonces, bien, por ahí ya estamos compartiendo el contenido. Buen día. Vamos a hablar de Autodesk Construction Cloud, nuestra plataforma en nube, precisamente para temas de gerencia de obra y control de presupuestos. Entonces, bueno, arranco con una breve introducción. Mauricio Irastorza, parte del equipo de soluciones de Autodesk Construction. Autodesk tiene dos unidades de negocio principales, la parte de construcción y todo el tema de diseño que típicamente se conoce con AutoCAD, Revit, Civil 3D, Navisworks, InfraWorks y otras herramientas de diseño. El día de hoy vamos a hablar precisamente de Autodesk Construction Solutions y las distintas soluciones, digamos, que hay para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Mi background, bueno, soy ingeniero civil con especialización en administración de la construcción y, bueno, trabajando, digamos, en proyectos de temas de infraestructuras, obras lineales como project manager durante alrededor de 6-7 años y ahorita otros 6-7 años ya dentro de Autodesk. Por aquí les dejo un código QR para mi contacto en LinkedIn. Por allá igual podemos continuar la conversación. Al final de la presentación vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas por si hay algún comentario. Entonces, bien, con esto iniciamos la presentación. Como decíamos, Autodesk Construction Solutions nos va a permitir precisamente ir en las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto. Desde la parte de diseño, en donde vamos a poder establecer un diseño central, empezar con tema, por ejemplo, de diseño concurrente, en donde vamos a tener a los distintos actores interactuando sobre un mismo ambiente, ya sean modelos de Revit, Civil 3D, Plan 3D, y pasar a esa etapa de preconstrucción. ¿Qué nos va a permitir esta etapa de preconstrucción? Validar la constructabilidad del modelo, es decir, un poco el construir antes de construir famoso. Realmente empezar a hacer, por ejemplo, detecciones de interferencia automatizadas para que cada quien por sus propios medios pueda ir mejorando o siendo más eficiente en la parte de su modelo. Obtener cantidades de obra, todas estas cantidades mediante un sistema de clasificación, ya sea OmniClass, Uniformat, por ejemplo, en donde vamos a tener ya las cantidades divididas ya sea por materiales, por ubicación, por especialidad, y de ahí lo vamos a poder ligar a un presupuesto. Una vez que ya estamos arrancando el proyecto, bueno, ya contamos con todo lo que es el modelo, la inteligencia detrás del modelo, todas estas cantidades de obras, todo nuestro presupuesto, y entonces podemos arrancar la ejecución ya en la construcción, en donde vamos a seguir alimentando información al modelo. Información como, no sé, estado de instalación de los distintos elementos, de los distintos equipos que componen mi modelo, así como también lo que es la gestión del presupuesto, que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a dividir un poco la plática en 3 etapas. Esta primera, que es la introducción a Construction Cloud. La segunda, que hablaremos en temas de Project Management. Y en la tercera vamos a hablar de lo que es la gestión presupuestal. Entonces, bien, es importante mencionar esta diapositiva o esta breve introducción, ya que Autodesk tiene, digamos, la visión
precisamente de poder dar al usuario final una experiencia única con una sola plataforma de principio a fin en todo el ciclo de vida de su proyecto. Durante los últimos años, Autodesk ha realizado una inversión de casi $2 billones en distintas plataformas que resolvían temas puntuales. Por ejemplo, Pipe para el manejo de submittals, el tema de Building Connected para lo que son licitaciones de obra, subcontratistas, la parte de ProEst para hacer estimaciones o presupuestos de forma muy ágil, temas, por ejemplo, como Assemble, PlanGrid para dar seguimiento ya en obra mediante modelos, mediante planos. Entonces, todas estas plataformas realmente se unifican junto con mismo BIM 360 de Autodesk, que seguramente muchos de ustedes han escuchado nombrar, y se unifican en lo que es Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud es esa evolución de BIM 360 y de las otras soluciones que resolvían temas puntuales, precisamente para poder dar esa experiencia única al usuario de tener toda la información en una plataforma que va a estar dividida en distintos módulos de acuerdo a los flujos de trabajo que realiza cada quien. Para los equipos de diseño, BIM Collaborate, para los equipos de preconstrucción, Takeoff, y para los equipos de construcción, Autodesk Build. El día de hoy nos vamos a enfocar obviamente en la parte de construcción, y aquí sí es importante hacer la mención de cuál es, digamos, la finalidad de Autodesk Build. Autodesk Build no es como tal una plataforma disruptiva, realmente lo que intenta hacer es digitalizar todos esos flujos de trabajo que llevamos el día de hoy en obra, a lo mejor en formatos impresos, tenemos nuestras tablas en donde llevamos todos nuestros checklists, nuestros planos y demás. Es el poder digitalizar toda esta captura de datos para finalmente integrar estos datos en un entorno común que es Construction Cloud, que nos va a permitir a nosotros realizar distintos tableros, empezar con nuestros tableros de control, dashboards, reportes en tiempo real que nos van a permitir tomar decisiones informadas. ¿Por qué es importante estos tableros? Precisamente vamos a poder medir la productividad de lo que estamos ejecutando en obra. Y bueno, esa productividad, obviamente vamos a poder tomar decisiones informadas, pasar de un control de proyecto reactivo a un control de proyecto proactivo. Vamos a hablar justo de esta parte del tiempo, la productividad en construcción. Pues bueno, este estudio de FMI Report que se llama Construcción Desconectada nos menciona que el 35% del tiempo se pierde en actividades no óptimas. Más de 14 horas a la semana por persona. Estas actividades no óptimas, bueno, puede ser desde un recorrido de obra. ¿Qué pasa el día de hoy? Vamos a hacer lo que es el recorrido de obra, a lo mejor con una libreta de tránsito, tenemos que ponernos de acuerdo con supervisión, vamos a ir con el celular, vamos enviando las fotos al grupo de WhatsApp, de Telegram, regresamos al tráiler y entonces tenemos que abrir un Excel, vaciar todos los comentarios de la libreta de tránsito, buscar las fotografías, generar un reporte. ¿Cuánto tiempo nos consume generar este tipo de reportes? ¿Qué pasa si en automático con el celular vamos tomando las fotografías, ligando esas fotografías con un pin en el plano para saber exactamente la ubicación en donde se encuentran y asignamos un responsable que las tiene que resolver, teniendo toda la trazabilidad y documentación desde la plataforma, ya sea en un celular o en un browser de internet? Entonces, precisamente cómo vamos a empezar a disminuir esos tiempos. Todo este tipo de ejercicios, digamos, de forma muy básica, se mapeó ya. Este mapeo se realizó, fue una tesis de la Universidad de Delft en Holanda, en donde se dio seguimiento a actividades en sitio, actividades de planeación, de supervisión, temas de obra, administrativos. Fue durante la ejecución de un proyecto de $32 millones. El contrato era EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, en donde, bueno, alrededor de los 28 meses de ejecución se dio seguimiento, los primeros 2 meses de forma tradicional y los siguientes 26 meses utilizando una plataforma basada en nube. Los primeros 2 meses de forma tradicional se llevaba 87 horas a la semana cada una de las personas a las que se dio seguimiento. Se dio seguimiento a 2 superintendentes y a 6 y a 6 residentes de obra. Estas 8 personas, bueno, en promedio se llevaban 87 horas para las actividades típicas que realizan en campo.
Ya con una plataforma basada en nube, lograron una eficiencia de hasta el 45%, lo cual les regresó alrededor de 40 horas a la semana, para entonces pasar de esa mentalidad que mencionábamos, de ser un control de proyecto reactivo, solamente estar generando reportes, estar generando información para saber cómo nos fue en el proyecto y cómo va en el proyecto, sino generar esos tableros de control para saber realmente cómo puedo mejorar en el proyecto, en dónde es que tengo que enfocar más recursos, qué es lo que tengo que ajustar. Empezar con este tema de un control de proyecto proactivo es muy importante, y una de las únicas formas, debido a los tiempos que tenemos en construcción, de hacerlo es mediante el uso y la implementación de la tecnología. Vamos a definir un concepto muy conocido por todos acá, es el entorno común de datos. Aquí simplemente hacer mención del entorno común de datos de Autodesk, que es este Construction Cloud. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Conectar precisamente a todos los miembros del proyecto involucrados en cada una de las distintas etapas, desde equipos de diseño, de proyectos, subcontratistas, contratistas, equipos de ingeniería, toda la parte de construcción, presupuestos, licitaciones, incluso con terceros, puede ser como un cliente. Es muy importante mencionar que Autodesk Build cuenta con un esquema de licenciamiento único dentro de lo que es el software de Autodesk, que, vamos a decir, permite acceso ilimitado a todos los usuarios de la empresa y también a todos los ecosistemas de subcontratistas, a todos mis clientes. ¿Esto por qué? Porque sabemos que en construcción, bueno, funciona un poco diferente que en diseño. Por lo mismo, una empresa, por ejemplo, un contratista general, puede adquirir este licenciamiento ilimitado, asignar las distintas licencias a su personal interno, pero también asegurarse que todo el ecosistema de subcontratistas va a estar montado sobre el mismo entorno común, para que entonces los flujos de trabajo realmente sean colaborativos y se cumpla con la intención del proyecto. Por aquí vemos el tema de ISO. El entorno común de datos soporta los flujos de trabajo de la ISO 19650, que es precisamente el estándar internacional para la gestión de información durante el ciclo de vida de un activo, utilizando la metodología BIM. Dentro de este entorno común de datos, no vamos a contar únicamente con activos gráficos. Activos gráficos me refiero a modelos, a planos, sino que también activos no gráficos, como son la documentación del proyecto, contratos, fichas técnicas, especificaciones. Todo lo referente al proyecto lo vamos a tener en el mismo sitio, y va a ser, digamos, la forma en la que yo voy a dar acceso va a ser mediante roles y permisos, y de esta forma me puedo asegurar que todo mi ecosistema tenga la información en tiempo real, y que sea obviamente la última información, que sea precisamente, la información que yo tengo en diseño, que sea la misma que voy a tener en obra, y así tratar de evitar esa diferencia en los versionamientos, que luego se está construyendo algo y no era la última versión. Bueno, de esta forma voy a poder evitar o disminuir esos errores. Bueno, hasta aquí es digamos, esa pequeña introducción a lo que es Construction Cloud. Vamos a hablar ahora sí de Autodesk Build. Dentro de Autodesk Build hay distintos flujos de trabajo para las etapas de construcción. Lo podemos dividir en dos grandes, que es la parte de gerencia de obra, en donde yo tengo flujos para el tema de inspecciones de seguridad y calidad, y también el tema de gestión de presupuestos, en donde voy a llevar la administración contractual, en donde voy a llevar mis estimaciones, mis órdenes de cambio. Todo esto a través de una aplicación móvil que me va a permitir tener precisamente la documentación del proyecto para generar yo lo que es mis documentos as built, o mis planos, ya mi dossier de calidad, mis entregas finales, en base a todo lo que fui capturando y a toda la información que fui recolectando durante la ejecución del proyecto. Si nosotros explotamos esos 5 pilares, bueno, podemos ver dentro del Project Management el tema de seguimiento, solicitudes de información, los submittals, que es básicamente la gestión de calidad de materiales y equipos en obra, la parte de minutas, seguimiento a cronograma. Vamos a hablar más adelante de algunos de estos puntos. Tema de gestión de costos con toda la parte de administración contractual. Vamos a tener, por ejemplo, también seguimiento a las estimaciones de obra que mencionábamos, esto desde subcontratistas hacia mí, y a lo mejor de mi empresa hacia el cliente tercero. Flujos de trabajo para las órdenes de cambio.
cómo va a poder generar precisamente todos estos pronósticos o previsiones en base a la liga de mi cronograma del proyecto con un presupuesto. Vamos a poder integrar aquí entonces la parte del tiempo con los elementos de costo para saber cómo se están comportando mi presupuesto en el tiempo de acuerdo a cómo voy aprobando estimaciones y bueno, al final poder contar con una curva S que me va a permitir llevar esta parte de control de proyecto o project management. Y bueno, finalmente lo que intentamos hacer, digamos, con estos tres pilares que según el PMI, bueno, sabemos que es la parte de tiempo, alcance y costo, es gestionar ese cuarto que es, bueno, la calidad del proyecto y también temas de seguridad, ¿no? Entonces, dentro de Autodesk Build vamos a poder realizar estas inspecciones de calidad, inspecciones de seguridad mediante distintos formatos y formularios. Y finalmente, la intención, vamos a decir que básica de esto es la información. Yo aquí estoy, como decíamos en un inicio, digitalizando la captura de datos o digitalizando la captura de toda esta información durante el ciclo de vida de mi proyecto para poder llegar a un cierre de proyecto en donde tengo que hacer una entrega a los equipos de operación, a los equipos de mantenimiento o una entrega al cliente final, en donde pueda contar con toda la información para saber cuándo se instaló un equipo, quién lo instaló, quién es el proveedor, fichas técnicas, manuales y todo esto, por ejemplo, desde un código QR que vamos a ver más adelante. Entonces, realmente la intención principal o digamos que el valor principal que yo le veo a Autodesk Build es el poder gestionar todos estos datos, poder contar con herramientas que van a permitir un análisis de datos real en la obra para tomar decisiones informadas, el poder digitalizar todos estos flujos de trabajo sin ser una metodología disruptiva. No vamos a cambiar como tal los procesos mediante la implementación de estas herramientas, sino que los mismos procesos con los que cuenta la empresa se van a digitalizar. Son cosas que ya se hacen el día de hoy, sin embargo se hacen ya sea con lápiz y papel o con alguna hoja de Excel. Bueno, ¿cómo los podemos hacer con una herramienta que está pensada precisamente para todo el personal de obra? Y uno de los principales diferenciadores como herramienta de project management basada en nube es el tema del manejo vamos a decir, de este enfoque basado en BIM. Nosotros podemos visualizar archivos nativos desde Revit, Civil 3D, Navisworks, sin la necesidad de convertir a PDFs, podemos exportar desde aquí los planos, visualizar todos estos planos en un dispositivo móvil y lo más importante, empezar a hacer mi comunicación sobre esto, ¿no? Marcar, por ejemplo, red lines, anotaciones, incidencias. Si yo detecto algo, puedo poner un pin sobre el plano o sobre el modelo, en donde puedo notificar al subcontratista que tiene que realizar algún cambio, o puedo poner, por ejemplo, un pin con un icono de una cámara para tener puntos de interés e ir capturando ahí mis fotografías semana a semana para conocer el avance en específico de ese punto de interés. Todas estas herramientas, digamos, ya enfocadas hacia la parte de project management y gestión de información. Cómo vamos a estar validando distintos flujos de información y precisamente digitalizando la captura de datos es lo que vamos a ver a continuación. Ay. Perdón. Aquí está. El primero de ellos es la solicitud de información. Algo muy simple que ocurre todos los días en obra. ¿Qué pasa si hace falta algún detalle, alguna cota? Nosotros podemos tener un flujo ya preestablecido dentro de la herramienta. Ese flujo, como todos, va a almacenar un registro. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es ese registro, donde yo puedo empezar a filtrar. Una vez que filtro y encuentro, digamos, ya sea, yo quiero ver todas las solicitudes de información que estén abiertas y que estén designadas a tal empresa subcontratista, nosotros podemos entrar y ver el detalle de cada una de estas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que hace falta, no sé, el detalle del armado de alguna zapata o alguna estructura. Podemos ver quién es la persona
que envió esta solicitud de información, quién es el responsable en asignar esta solicitud de información y, bueno, toda la información que va a ir él agregando. Esas referencias pueden ser, por ejemplo, desde algún plano, algún archivo, fotografías, algún equipo como tal. Entonces, aquí el personal en obra va a levantar esta solicitud de información donde hace falta el detalle, recibe directamente el agente de diseño que puede agregar el detalle correspondiente. Podemos asignar si esta solicitud de información va a tener un impacto en el costo o un impacto en la planificación o el cronograma del proyecto. Si es que tiene un impacto en costo, pues bueno, esta solicitud de información en algún punto se puede convertir en una orden de cambio. La persona de diseño entonces responde, envía la respuesta oficial, recibe el subcontratista o a lo mejor el gerente de construcción que tiene que validar la información, valida la información siempre con un registro de quién solicitó la información, quién adjuntó la información, cuál fue la información que se adjuntó, y entonces se cierra y se distribuye toda esta información a los equipos de campo. De esta forma puedo estar siempre informando, digamos, de los cambios, además de tener esa trazabilidad para saber, no sé, ya sea por un reclamo de tiempos inactivos, tiempos muertos, cuáles son las causas o a quién son imputables, porque aquí voy a saber cuándo nos detuvimos, porque hacía falta a lo mejor precisamente estos detalles o estos planos, cuándo se enviaron los planos y detalles, y entonces si eso realmente tuvo una repercusión sobre el programa de obra que podemos ir marcando en cada una de estas solicitudes de información. Uno de los métodos para digitalizar la captura de datos son las listas de verificación, lo cual nos va a servir, por ejemplo, para temas ya sea desde avances a temas de seguridad y temas de calidad. Estas listas de verificación yo las puedo configurar dentro de la herramienta como plantillas en blanco, en donde voy a poder ir filtrando por ubicación. Yo, cuando mi jefe de calidad esté gestionando una de estas listas de verificación, pues bueno, él puede poner la ubicación exacta, darle algún título, asignársela, por ejemplo, al residente de obra, para que ese residente entonces tenga que dar respuesta a estas preguntas. Todas estas preguntas pueden ser preconfiguradas como un sí, no, no aplica, pueden ser respuestas de texto o numéricas. Si una de ellas no cumple, puedo empezar a agregar referencias. Oye, esta es la fotografía, esto es lo que hay que corregir en campo. Agregar, por ejemplo, un responsable que tiene que atender este punto del checklist en específico. Yo continúo gestionando lo que es el checklist. Todos los siguientes elementos cumplen. Una vez que termino el checklist, pues bueno, puedo hacer una firma autógrafa del superintendente de obra, que fue quien realizó esta inspección, con a lo mejor la parte de supervisión, un tercero o el mismo jefe de calidad de la empresa. Una vez que se tienen estas firmas, pues bueno, puedo seguir agregando referencias, por ejemplo, planos, archivos, el modelo de Revit sobre el que se hizo el levantamiento, fotografías de campo para tener todo ese historial o track. A lo mejor este fue un checklist de un equipo, entonces agrego la ficha técnica. Ya que tenemos el checklist completo, nosotros podemos enviar esto como un reporte desde el celular, se envía un PDF, o podemos hacer submit y toda esta información se almacena en la nube. A esto nos referimos con integrar. Después, toda esta información ustedes la van a poder explotar y van a poder generar reportes, tableros o dashboard en base a las respuestas de cada uno de esos elementos del checklist que vamos a ver más adelante. Y bueno, no tienen que ser, digamos, checklist desde cero. Tenemos también lo que son PDFs inteligentes. Entonces, en lugar de llenar un formato como este en campo a mano y ahí con la tabla, lo que podemos hacer es en el celular digitalizar esto como un PDF inteligente. Este PDF inteligente puede ir formulado, en donde vamos a ir generando toda esta captura de datos. ¿Cuál es el principal beneficio? Que nos vamos a evitar ese retrabajo. En lugar de que, no sé, la gente de calidad esté en obra marcando cada uno de estos sondeos y después tenga que regresar a un Excel a bajar estos sondeos, lo puede hacer desde el celular, ir marcándolos en el PDF. Eso puede estar formulado, como decíamos, y después podemos extraer la información de cada una de estas respuestas a un reporte que nos va a permitir agilizar, digamos, ese paso de la doble captura de información. Entonces, ahí estamos ya eliminando un retrabajo para todos los involucrados en mi proyecto.
Tema, por ejemplo, de gestión de activos. Este de gestión de activos lo está utilizando un cliente de prefabricados y me parece importante mostrarlo, en donde nosotros vamos a tener las distintas ubicaciones del proyecto, esto para saber pues, realmente en dónde va cada uno de los elementos, ¿no? Porque a lo mejor el mismo muro es el del nivel 3 y 4, sin embargo es diferente por todo el tema de conductos o obra inducida que lleva el muro embebido. A lo mejor el del nivel 3 lleva cuatro ductos, sin embargo el del nivel 4 ya solamente llegan 3 ductos, entonces aunque el muro o el elemento se vea igual en obra, pues bueno, es diferente y tengo que asegurarme de poder identificar cada uno. Entonces, todos estos elementos pueden tener un estado, saber si, por ejemplo, el elemento se encuentra programado, está en fabricación, se encuentra en almacén, ya se transportó a sitio, está entregado en la obra, está en proceso de ensamblaje, ya se instaló. Ustedes, todo esto es preconfigurable, entonces puede ser desde esta parte elementos prefabricados, o por ejemplo equipos como manejadoras, como bombas, en donde voy a poder saber exactamente el estado en el que se encuentra cada uno de estos equipos. Yo mediante un código de barras, entonces puedo llegar al sitio, escanear el código de barras que va ligado a ese elemento, me lleva directamente al elemento. Una vez que estoy aquí dentro, puedo ver toda la información, cuál es el estado, bueno, ahorita ya se entregó en obra, cuál es la ubicación, a qué categoría pertenece este muro, por ejemplo, y el Element ID que viene desde Revit. Referencias, como la ubicación exacta en donde viene el modelo, esto permanece con una liga directa al modelo, y yo puedo agregar cualquier tipo de archivos, los Exceles, por ejemplo, incluso aquí estamos viendo cómo se agrega lo que es un checklist. Entonces, tengo esos archivos ligados, el Navisworks en donde aparece a lo mejor este muro, la parte de Excel también en donde viene, no sé, la cuantificación del muro, tenemos también lo que son los planos de taller y un checklist en donde este checklist es, por ejemplo, para la validación de elementos prefabricados. Entonces, vemos si cuando se entrega el muro, el nivel de instalación del elemento es correcto, si las conexiones ya se realizaron, si hay pruebas de calidad ligadas. Entonces no hay una prueba de calidad ligada al elemento. Tendría que aquí asignar responsable al equipo de calidad para gestionar las pruebas correspondientes. Yo puedo agregar esa referencia precisamente a mi elemento y tener en cada uno de estos elementos todas esas pruebas o muestreos de calidad, planos de taller, el checklist de instalación, dónde está la ubicación en el elemento, así como el estado. Y vamos a tener, por ejemplo, lo que es una liga directa al cronograma de obra. Entonces, en base a mi cronograma, yo voy a saber cuándo es que este muro se tiene que instalar, si pertenece a la ruta crítica y si ya se instaló o no se ha instalado. Ese cronograma de obra viene precisamente desde un archivo de Microsoft Project o Primavera. Lo que nosotros hacemos es importar ese proyecto Primavera dentro de Autodesk Build y vamos a poder visualizar toda la información del proyecto Primavera en un browser de internet. ¿Qué es lo que nos permite esto de primera mano? El hacer ese cronograma de obra colaborativo. Sabemos que no todos los equipos en campo tienen acceso a lo mejor a un proyecto o a un Primavera, sin embargo, pueden tener acceso todos a Autodesk Build, lo que les va a permitir visualizar ese cronograma de obra, además de hacerlo un cronograma de obra colaborativo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos entrar en cualquiera de las actividades del cronograma y empezar a agregar referencias. Esas referencias pueden ser referencias a planos, referencias, por ejemplo, a los mismos componentes. Entonces tengo la instalación de muros, voy a estar aquí referenciando a todos esos muros o elementos prefabricados que estábamos platicando antes, formularios. La misma gente en obra puede empezar a generar comentarios sobre la actividad para ver cómo va avanzando cada una de estas, ir agregando fotografías. Entonces, realmente voy a estar dando seguimiento al cronograma y voy a saber qué es lo que está pasando con mi proyecto. Si en obra por algo detectamos algún tipo de retraso, entonces el personal en obra puede notificar a lo mejor a la PMO que existe un retraso en cierta actividad y si ese retraso es en tiempo o tiene algún impacto en costo. Entonces aquí notifica acerca del retraso, la PMO recibe la notificación
validan si es necesario hacer una reprogramación. En dado caso que se requiera una reprogramación, se genera, digamos, en Project o Primavera, y lo único que vamos a hacer es actualizar ese proyecto Primavera y todas las referencias que teníamos ligadas a las actividades permanecen. Y muy similar a la parte de diseño, nosotros vamos a poder hacer una comparativa entre el programa de obra inicial y el programa de obra actual, entonces versión 1 contra versión 2, versión 3, para saber cómo es el desfase dentro de las actividades, empezar a filtrar a lo mejor, oye, cuáles son las actividades que tienen un retraso mayor a 7 días y que son parte de mi ruta crítica. Entonces ahí me va a decir exactamente en dónde tengo que enfocar mi tiempo o mis recursos. Esto es, como decíamos, una herramienta para hacer este cronograma colaborativo, poder gestionarlo y poder hacer todos estos comentarios y seguimiento de forma conjunta. Sin embargo, si yo requiero empezar a generar un tema de planificación o estoy implementando a lo mejor temas de metodologías Lean, como es la parte de Last Planner, en lugar de pasar a esto, que bueno, son fotografías que por ahí nos compartió un cliente en Colombia, Muros y Techos, en donde ellos tenían todo su pool plan, iban poniendo todas sus actividades de acuerdo a el tag planning, ya sea con su Lego dentro del tráiler de la obra, con todos los post-its en un Excel, hacer sus juntas de coordinación. Pues bueno, poder pasar de eso ya a una herramienta como es WordPlan dentro de Autodesk Build. Es una herramienta que el día de hoy se encuentra en beta. Es importante hacer aquí un paréntesis rápido. El tema de que se encuentra en beta, lo quiero mencionar, digamos, como uno de los beneficios de Autodesk Build. Gran parte, y yo digo que el principal software que tiene enfocados esfuerzos de desarrollo e investigación de Autodesk es la parte de Autodesk Build. Cada 2 meses podemos ver mejoras en las funciones en base al feedback de los clientes de construcción. Podemos ver funciones nuevas. Una de ellas, por ejemplo, eventualmente va a ser este WordPlan. Hoy en día se encuentra ya activo. Tenemos a varios clientes en Latinoamérica, en México, en Colombia, trabajando en este beta. Lo único que se pide al ser un beta es esa retroalimentación. Oye, yo necesito que esta función trabaje así porque, digamos, es la forma en la que realmente se utiliza en obra. Por ahora, WordPlan lo que nos permite es, en base a las empresas del proyecto, bueno, poder identificar cuáles son las actividades que tienen relacionadas. Puede ser también en base a ubicaciones o en base a una WBS. Entonces, aquí justamente vamos a controlar esa OBS, LBS y WBS. El último, esta estructura de trabajo, pues bueno, yo puedo filtrar todas mis tareas. Todas estas tareas yo las puedo dar de alta desde Autodesk Build. Yo voy a marcar cada una de estas tareas con la empresa responsable, si es una tarea, si es un roadblock, si es un milestone, quién es la persona que tiene asignada esa tarea, cuál es la fecha de término, en base a la duración, con digamos, Last Planner o Pool Plan, voy a poder ir, no sé, si dura 20 días, pues bueno, me voy a decir cuál es la fecha de inicio para poder terminar en esa fecha. Entonces voy de fin a principio, cuál es el tamaño de mis cuadrillas involucradas en la tarea, y bueno, aquí ya agrego la LBS, en donde se encuentra la ubicación, la WBS pertenece a tal estructura de trabajo, tiene predecesoras, sucesoras, y en base a eso la voy a ver ya sea en una lista o en este swim lane, para entender realmente cómo se está comportando el proyecto, tener esa vista a 6 semanas, ese 6-week look ahead, 3 semanas o incluso semanal, para poder tener un control más fino de las tareas. En base a cómo se dé avance a estas tareas, me va a dar un reporte interno en donde yo voy a poder ver, por ejemplo, cuál es el porcentaje de completitud contra el plan, el plan percent complete. Yo tengo ahí ya marcado cuál es el promedio para saber si mi proyecto se encuentra, digamos, saludable o no. Ver un resumen de las actividades, cómo se están ejecutando esas actividades, y también tener una causa raíz para saber si algún retraso es por temas de maquinaria, temas de mano de obra, que los materiales no estuvieron disponibles, lo cual me va a dar, digamos, una visión muy rápida de lo que es mi proyecto.
Uno muy sencillo, o vamos a decir que a mí me parece que da mucho valor, aunque es algo muy simple, es la parte del reporte fotográfico. Al tomar fotografías mediante la aplicación de Autodesk Build, nosotros vamos a poder filtrar toda la metadata de estas fotografías. Entonces, desde la biblioteca vamos a poder decirle todas las fotografías que se tomaron en el nivel 2. Estoy generando a lo mejor mi estimación del mes de noviembre. Entonces, me voy del 1 de octubre al 31 de octubre. Fotos que tomó el residente, el jefe de calidad, y en base a esto me va filtrando y dando acceso realmente a las fotografías que yo requiero ver. Además, pues bueno, todas las fotografías se tomaron ya sea con un celular o una tableta, el cual tiene un GPS, lo cual me va a dejar ubicar en un mapa exactamente en dónde se tomaron estas distintas fotografías. Yo tengo el mapa, una vez que tengo el mapa, puedo entrar, puedo ver, por ejemplo, en dónde tenemos las fotografías, y aunque no les haya asignado yo una ubicación de forma manual, puedo ver la ubicación con el GPS, y puedo tener también si esta fotografía viene desde una incidencia, si viene desde un formulario, para continuar con mi filtrado y poder acceder a la información más rápido, en lugar de estar buscando ahí en el grupo de WhatsApp, el grupo de Telegram. Entonces, bien, hasta aquí el tema de Project Management. Voy a saltar ahora a lo que es la gestión de costos. Yo diría que el otro 50% de la plataforma de Build. Y vamos a hablar precisamente de cómo vamos a gestionar el presupuesto durante la ejecución de obra. Aquí muy importante, este módulo de gestión de costos en Build en específico es ya para cuando estoy durante la etapa de construcción y estoy generando estimaciones de obra. No es para generar el presupuesto, para eso tenemos otras herramientas. Este es, como decíamos, ya durante la etapa de obra. Entonces, durante la etapa de obra ya tenemos un presupuesto. Ese presupuesto base viene mediante una codificación. Aquí, por ejemplo, tenemos si es un concepto de edificación, de urbanización, a qué lote pertenece, qué prototipo es, si es un precio unitario, si es de acabados o si es a lo mejor de cimentaciones. Entonces, en base a esa codificación que ustedes personalizan o es, digamos, de acuerdo a cada una de las empresas, cargamos lo que es nuestro presupuesto base. Dentro del presupuesto base, pues vamos a tener unidad, cantidad y el precio unitario, lo cual nos va a dar el costo del proyecto. Cada una de esas distintas partidas, yo la tengo que ligar entonces a subcontratos de obra. Todos los conceptos de cimentación, vamos a ligarlos al subcontrato de cimentaciones, en donde tiene un flujo de trabajo para aprobación de esos subcontratos. Este flujo puede ser, dependiendo a lo mejor, el monto. Todos los contratos de 0 a 10,000 van por este canal de autorización, los de 10 a 100,000 van por este otro y de 100,000 para arriba van por estas otras autorizaciones. ¿Qué es lo que hace la herramienta? En base a las líneas de presupuesto que yo le asigné a este subcontrato, me va a generar un contrato. Yo ya tengo una plantilla estándar que solamente va a leer las líneas del presupuesto. Me lee, por ejemplo, quién es el proveedor y quién es el responsable de ese proveedor. Me genera el contrato. Yo ese contrato lo puedo enviar a revisión desde la herramienta. Esa revisión, una vez que se cumpla, se puede ligar, por ejemplo, con una firma electrónica de Adobe Sign, DocuSign o SignNow. Queda el contrato firmado y entonces el subcontratista puede empezar a cargar estimaciones de obra. Esas estimaciones que va a cargar el subcontratista, pues bueno, va a ir dando el avance por cada una de las partidas. Por ejemplo, este que tenemos en pantalla es el de cimentaciones. Va a ir dando el avance de las distintas partidas, el trabajo completado en este periodo, lo cual me va a ir dando el trabajo completado a la fecha o el acumulado, digamos. Esa estimación tiene también un flujo de aprobación. Una vez que esa estimación se cumple, yo puedo tomar como base esas cantidades que me estimó el subcontratista y presentárselo al cliente. Dentro de la herramienta, el subcontratista me va a dar todo el soporte asociado a esa estimación. Va a agregar aquí, por ejemplo, la carátula, que muy similar a la parte de contratos, se va a alimentar de la información del sistema. Entonces me va a generar mi carátula en base a la plantilla que ustedes tengan cargada y pueden subir todo el soporte
tema, por ejemplo, de calidad de materiales. Si ya lo tenemos ligado a través del módulo de submittals, lo puedo referenciar directamente desde acá. Si lo tenemos por assets o por activos, puedo ligar los distintos elementos, digamos, de mi modelo a una estimación de obra. Puedo ligar todo el modelo, planos, subir aquí secciones topográficas, plantas. Entonces, todo el soporte va a estar en esa estimación que me están presentando de forma digital. Yo lo puedo firmar de forma electrónica, liberar y tomar esa información para lo siguiente. Además, ese soporte, independientemente si son archivos de Excel, planos, modelos de Revit, yo voy a poder entrar en la plataforma y desde el browser de internet, sin abrir ninguna otra aplicación, hacer la validación, hacer mi chequeo, hacer cualquier tipo de comentario y regresar la estimación en dado caso de que se requieran ajustes. Entonces, esto va a hacer ese proceso de revisión y aprobación de estimaciones más rápido, además de tener un mayor control sobre todo el soporte y yo poder replicar ese soporte o replicar esas cantidades de mis subcontratistas hacia mis clientes para asegurarme que lo que estoy pagando sea realmente lo que estoy cobrando. ¿Qué pasa si tenemos algún precio extraordinario, alguna orden de cambio que manejar? Bueno, de entrada, si yo tengo 100 metros cúbicos de concreto para zapatas, no puedo estimar más de esos 100 metros cúbicos. Entonces, yo tengo que generar una orden de cambio, que es otro flujo de trabajo dentro de la herramienta, en donde puede ser una orden de cambio potencial. Una vez que se detecta el problema, yo inicio con una orden de cambio potencial, envío a lo mejor a 2 o 3 subcontratistas para que un RFQ, que es un Request for Quotation, en donde me regresan ellos su propuesta. Yo valido esa propuesta y le asigno a uno de ellos esta orden de cambio. Se aprueba, muy similar a la parte de contratos. Una vez que la orden de cambio se aprueba, entonces ese subcontratista va a poder empezar a estimar por el concepto que cubre dicha orden de cambio o precio extraordinario. Bueno, todo esto se puede ir integrando con el programa de obra que venía desde Proyecto Primavera, en donde vamos a tener ya vamos a decir, esa alineación entre el tiempo y el costo. Vamos a poder ligar cada una de esas líneas del presupuesto a las distintas actividades del cronograma de obra. Y entonces, aquí realmente estamos llevando un control de proyecto integral, en donde mediante la gestión de presupuestos tenemos ya el tiempo. Yo tengo mi presupuesto, ya sea con una distribución lineal, una distribución de carga frontal o trasera. Puedo poner ese presupuesto en el tiempo y voy a tener todas esas estimaciones de obra con mis subcontratistas, con mis clientes, esas órdenes de cambio que ya están en una fecha y que se van aprobando de acuerdo a la fecha calendario en las que se va dando la liberación, y voy a poder generar la curva S para saber entonces si mi presupuesto base contra el presupuesto modificado, contra mis costos reales, cómo se está comportando el proyecto y tener una previsión al cierre del proyecto. Entonces, en resumen, dentro de gestión de costos, lo que vamos a poder hacer es administrar el presupuesto base del proyecto, ir dando seguimiento a cómo se está ejecutando ese presupuesto para saber si se está ejecutando de acuerdo a lo que yo tenía planeado, poder llevar la administración contractual, ir generando contratos, aprobar esos contratos y firmar esos contratos dentro de la herramienta, dar seguimiento a lo que son las estimaciones con subcontratistas y estimaciones hacia clientes, ese flujo downstream y upstream que se menciona con las aplicaciones de pago, poder ejecutar órdenes de cambio, precios extraordinarios, tener una previsión de costos, digamos, y poder mediante una curva S entender la salud financiera del proyecto. Y finalmente todo esto se integra con un ERP. Aquí es importante, ERPs, pues bueno, no sé, acá en México hemos utilizado la parte de SAP, de Oracle, en Control nos encontramos muchas veces, incluso Dynamics. Entonces, toda esta plataforma se puede integrar perfectamente con un ERP. Sí es importante mencionar que estas plataformas de gestión de proyectos no precisamente van a sustituir lo que es un ERP, sino que se van a complementar. ¿Cómo se van a complementar? Dentro de mi ERP yo puedo tener, por ejemplo, el centro de costos, en donde voy a ir con los distintos elementos PEP, si es un SAP, ir dando entrada y ir revisando el tema de facturación, un tema ya más financiero, pero ese presupuesto base yo lo puedo vaciar directamente en lo que es, digamos, Autodesk Build,
tenemos el presupuesto original, todo mi centro de costos, todos mis proveedores, los va a leer Autodesk Build. Desde Autodesk Build yo le voy a dar seguimiento a mis órdenes de cambio, a mis estimaciones de obra, y si tengo algún cambio dentro de las estimaciones, que eso va a alimentar directamente al ERP y después me va a regresar lo que es la parte de los costos reales. Entonces, vamos a decir que es un complemento a los ERPs que ya se tienen institucionalizados dentro de sus empresas. Y bueno, finalmente, como decíamos, el objetivo de la parte de Project Management y Cost Management es poder generar tableros de control, reportes que a ustedes les van a dar información de cómo es la salud de sus proyectos y en dónde tenemos que enfocar ciertos esfuerzos dentro del proyecto. Entonces, desde Construction Cloud se tiene lo que es el módulo de Insights, en donde vamos a poder ver, por ejemplo, la parte de control de proyecto, temas de calidad, de seguridad, incluso algunos riesgos que me va a ir marcando de acuerdo a cómo se están ejecutando las incidencias, los RFIs, los formularios de obra, quién tiene incidencias pendientes, quién tiene formularios pendientes, me va a ir levantando riesgos en subcontratistas. Toda esta información son tarjetas literal con las que cuenta Construction Cloud. Esas tarjetas yo las puedo personalizar, hacer distintos paneles. Por ejemplo, aquí se tiene uno de diseño, uno de control de proyecto, de calidad, de seguridad. Yo puedo hacer un panel con el subcontratista A y ahí hacer los filtros correspondientes para ver únicamente la información del subcontratista A y así tener todos mis paneles de trabajo con cada uno de esos subcontratistas. Sin embargo, si yo requiero explotar la información de forma diferente, pues bueno, yo puedo aprovechar lo que es el conector de datos. Es una integración directa con Power BI, sin embargo, no se limita al uso con Power BI. Podemos utilizar cualquier otro Business Intelligence, un Tableau, un ClickView, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace este conector de datos? Ejecuta una extracción de datos. Toda la información que yo tengo sobre Construction Cloud la va a extraer en una serie de archivos de Excel. Son como unas 10 o 15 carpetas que cada una trae alrededor de 10 o 15 archivos de Excel. Con toda la información que yo tengo concentrada en Construction Cloud. Eso después lo puedo ligar ya con cualquier Business Intelligence. Esta extracción yo la puedo planificar. Le puedo decir que quiero que la extracción se realice todos los domingos a las 10 de la noche y entonces me extrae esos Exceles. Yo simplemente en mi Business Intelligence hago un refresh hacia el mismo punto de información y voy a tener ya el tablero actualizado el lunes a las 8 de la mañana para poder presentar en la Junta de Supervisión. ¿Por qué decimos integración directa con Power BI? La herramienta cuenta ya con algunas plantillas que leen perfectamente la estructura de datos que nos va a descargar en esos archivos de Excel. Entonces, esas plantillas ya están predefinidas, son, por ejemplo, para un seguimiento de activos, de incidencias, de solicitudes de información, de anotaciones, de costos, de las distintas funciones con las que cuenta Build. Hay una plantilla para cada función. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es descargar esa plantilla de Power BI, abrimos ese punto PBIX, nos abre lo que es Power BI de escritorio. Ya que estamos dentro de Power BI, lo que nos va a pedir es hacer login a mi cuenta de Construction Cloud. Le tenemos que dar el nombre de la cuenta. Nos va a pedir, por ejemplo, después las credenciales. Una vez que hagamos sign in a nuestra cuenta de Construction Cloud desde la herramienta, se conecta y lee directamente esos, digamos, datos o extracción de datos que yo realicé durante esa conexión que vimos previamente. Entonces me da ya una plantilla en donde yo puedo empezar a visualizar los distintos componentes dentro de mi proyecto. Esta plantilla es totalmente editable. Perdón. Esta plantilla es totalmente editable. Nosotros vamos a poder cambiar o ajustar las distintas gráficas o componentes que vemos. Y como decíamos, hay plantillas desde la parte de revisiones, la parte de costos, seguimiento de los planos, marcas o anotaciones, que ustedes van a poder personalizar y configurar más allá según lo que vayan requiriendo. Entonces, bueno, esto es el cómo voy a gestionar mi proyecto mediante herramientas de Project Management, temas de gestión de presupuestos
Y finalmente, cómo voy a integrar todo esto en tableros o reportes, ya sea dentro de la herramienta o con algún business intelligence, para poder pasar de ese control de proyecto reactivo a tener un control de proyecto proactivo. Entonces, bueno, esta es una introducción rápida a lo que es Construction Cloud, en específico el módulo de Autodesk Build. Con esto me gustaría cerrar y agradecer nuevamente a Julián y al equipo de CIC por la invitación. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas y bueno, quedamos igual a la orden por cualquier comentario adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Si está de acuerdo, vamos a comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Listo, gracias. La siguiente pregunta dice: ¿el Work Plan tiene características similares al Build Planner? Sí, de hecho está basado en la metodología de Lean, porque nos va a dar ese 6-week look ahead, vamos a poder hacer el tag planning, vamos a poder generar nosotros las actividades ahí de bloqueos, tareas, milestones, y bueno, todo distribuido en OBS, LBS y WBS. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta que le mandan dice: ¿se puede encargar una base de datos de precios unitarios a la plataforma de Autodesk? Sí, vaya, finalmente la plataforma cuenta con almacenamiento ilimitado. Hay una gran cantidad de archivos que se pueden cargar. Sí hay distintos formatos de bases de datos que nosotros podemos subir, pero me imagino que también la pregunta va un poco hacia cómo integrar esa base de datos a lo mejor a los distintos componentes o elementos dentro de Construction Cloud. Y ahí podríamos hablar de la API de Construction Cloud. Todas las herramientas que mencioné antes, o la mayoría de ellas, cuentan con una API abierta. Esa API abierta lo que me permite es generar integraciones o empezar a personalizar más allá de lo que viene el software out of the box. Yo puedo pensar, no sé, en generar algún tipo de automatizaciones, generar algún tipo de ligas con bases de datos, y precisamente es en donde voy a explotar ya la información que yo capturé en obra contra una información que tengo, digamos, previamente. Esto puede ser, no sé, integrar cuantificaciones que yo genero con Takeoff, hacer una base de datos de precios unitarios de esas cuantificaciones. Yo voy a estar obteniendo las cantidades desde Construction Cloud y lo voy a estar ligando contra esa parte de precios unitarios para tener un presupuesto de forma más ágil. Muy bien. Ingeniero, le repetiré la primera pregunta porque no se alcanzó a escuchar muy bien. ¿Está bien? Ok, sí, por favor. ¿Me podrías ayudar? ¿Cuál es? Sí. ¿Se pueden hacer notas en un modelo IFC en la nube de Autodesk? Sí, nosotros podemos visualizar estos modelos IFCs, incluso para los IFCs, por ejemplo, los podemos integrar con modelos de Revit o Navisworks para hacer una detección automática de interferencias. Sobre los IFCs podemos ver las propiedades con las que estos vienen modelados. Vamos a poder ver el IFC directamente en la plataforma sin tener que descargar o exportar PDFs, mantener un control de versionamiento del mismo, hacer anotaciones, ya sean redlines o hacer incidencias. Y si manejamos el tema de incidencias, esto se hace desde un browser de internet sobre archivos IFCs. Ya que podemos subir estas incidencias, también las incidencias nosotros las podemos después descargar en un formato BSF, por si estamos precisamente en algún tema de estándar de comunicación en esquema abierto de metodología. Maravilloso. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para el espacio de preguntas y respuestas, pero no nos despedimos sin agradecerle una vez más por su participación y esperamos pueda acompañarnos en ediciones futuras del Progreso. Muchas gracias, ingeniero. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y por el espacio. Estamos acá a la orden por cualquier tema. Que tengan buen día y seguimos por acá en el Congreso. Saludos. Gracias, gracias igualmente.